En un momento vamos a empezar. Ok, hoy vamos a ver lo que son enlaces de fibra óptica, pero vamos a analizar algunos parámetros más. Vamos a ver las condiciones de trabajo que debe tener para que se pueda establecer la conexión, ¿no? Ok. Ya pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, Oxy. Ok. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver lo que son enlaces de fibra óptica, ¿no? Óptica. Ok. Ya no voy a hacer la gráfica que en la anterior clase realizamos, porque nos va a tomar un tiempo, ¿no? Pero lo vamos a hacer así, a mano alzada rápido. Ok, tenemos siempre un transmisor y tenemos nuestro receptor, ¿sí? Después vamos a tener nuestro enlace de fibra óptica, ¿no? Ahora, acá va a estar nuestro receptor y vamos a tener nuestro enlace, ¿no? Que va a ser todo esto. Y dentro de lo que es nuestro enlace, dependiendo la longitud de este enlace, vamos a tener empalmes, ¿no? Empalmes de fibra óptica, que lo vamos a poner con verde. Vamos a tener, ¿no? Una cierta cantidad de empalmes dependiendo de la longitud de los carretes y también de la longitud de nuestro enlace, ¿no? Estos van a ser nuestros empalmes, ¿sí? Después que tenemos los conectores. Siempre vamos a tener un conector al lado del receptor y también un conector al lado del transmisor, ¿no? Y acá lo que tenemos es nuestro transmisor y acá nuestro receptor. Entonces, eso es, ¿no? Generalmente con lo que consta un enlace de fibra óptica. Además que tenemos los atenuadores, ¿no? Tenemos también atenuadores que no los estoy dibujando, pero son pérdidas, ¿no? Los atenuadores se los considera como pérdidas. Entonces, otro parámetro a analizar en enlaces de fibra óptica, vamos a tener lo que es la atenuación máxima por kilómetro. ¿Sí? La atenuación máxima por kilómetro. Kilómetro, ¿no? Del enlace. De nuestro enlace de fibra óptica, ¿no? Y viene expresada por esta expresión, ¿no? La atenuación máxima de nuestro enlace es igual a la atenuación del enlace, que no es más que la atenuación de la fibra óptica, ¿sí? No es más que la atenuación de la fibra óptica, que lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Bueno, eso. Esto no es más que la anterior clase lo hemos anotado como de esta manera, ¿no? Alfa de la fibra óptica, atenuación de la fibra óptica, ¿no? Que está en dB por kilómetro, ¿cierto? Y esto es la dispersión total, ¿no? La dispersión total temporal. Lo vamos a anotar aquí. Acá. ¿Dónde, no? Alfa del enlace. Lo vamos a aceptar a su compañero. Listo. Alfa del enlace es la atenuación de la fibra óptica, ¿sí? Es la atenuación
de la fibra óptica, ¿no? Después tenemos el segundo parámetro, ¿no? Que es simplemente la dispersión total temporal, ¿sí? Dispersión total temporal. Temporal, ¿no? Vamos a analizar este parámetro más. Después vamos a analizar lo que son las condiciones de trabajo, ¿sí? Las condiciones que se deben cumplir, condiciones de trabajo, ¿no? De trabajo. Vamos a tener dos condiciones en este caso, ¿no? Tenemos dos condiciones, una que tiene que ver con la longitud de nuestro enlace y la otra que tiene que ver con el ancho de banda, ¿sí? La condición número 1 nos dice que la longitud L, con L debe ser menor a la longitud máxima, ¿no? En la anterior clase lo hemos trabajado como L máxima a la distancia de nuestro enlace. Esta distancia, esta L, ¿cómo la vamos a diferenciar de esta longitud, no? Porque igual es la longitud del enlace, esta es la longitud del enlace. Esta longitud se la calcula a partir de la ecuación, de esta ecuación, ¿no? Esta la vamos a calcular y esta la vamos a calcular y esta nos va a dar el ejercicio, ¿sí? Sí, tenemos que verificar las condiciones de trabajo. Esta la vamos a calcular a partir de la ecuación de la potencia de transmisión, ¿se acuerdan? Es igual a la potencia de recepción más la sumatoria de todas las pérdidas, ¿no? De todas las pérdidas. Y más la sumatoria de qué? De los márgenes, ¿no? Esa ecuación. Esta es nuestra ecuación principal, ¿no? En un enlace de fibra óptica. Entonces, esta la vamos a calcular y esto, el ejercicio nos los va a dar. Es la longitud física de nuestro enlace. Este es el cálculo, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a diferenciar las longitudes de los enlaces. Esa es la condición de alcance. Tenemos una segunda condición. Deben cumplirse las dos, ¿no? Para que se pueda realizar el enlace. Tenemos la condición del ancho de banda. Condición del ancho de banda. Acá lo vamos a poner ancho de banda. ¿Qué nos dice? La condición del ancho de banda nos dice que el ancho de banda del sistema debe ser menor al ancho de banda de la fibra óptica, ¿no? Y tiene lógica, ¿no? Porque si el ancho de banda de la fibra óptica es menor a la cual se requiere trabajar, no se va a poder transmitir, ¿no? Siempre tiene que ser mayor, ¿sí? Entonces, tiene que ser mayor. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos lo que son, bueno, estas dos condiciones deben cumplirse para que se pueda realizar nuestro enlace, ¿no? La primera condición es la condición de alcance, ¿sí? Alcance. En la condición de alcance debe cumplirse esta y también esta, ¿sí? Ambas condiciones deben cumplirse. Después, para calcular el ancho de banda del sistema, vamos a emplear las siguientes fórmulas. Ancho de banda del sistema. Ahora, este ancho de banda del sistema va a variar dependiendo cómo estemos transmitiendo nuestra señal, ¿no? Generalmente vamos a usar estos tres, ¿no? El NRZ, para ese caso, el ancho de banda de nuestro sistema en megahertz. En megahertz va a ser igual
a la velocidad, ¿no? De la codificación NRZ, ¿no? No retorno a cero. Megabits por segundo. Y todo eso dividido entre 2. Después, ¿cuál más tenemos? Para los ejercicios generalmente entran estos 4, ¿no? Estas 4 codificaciones. Ancho de banda del sistema en megahertz para la codificación RZ en megabits por segundo. Directamente, ¿no? Esto es igual. El ancho de banda del sistema va a ser igual a la velocidad de megabits por segundo, ¿sí? Para la codificación RZ. Para la NRZ es dividido entre 2, ¿no? Después tenemos también lo que es el ancho de banda para codificación Manchester, ¿no? El ancho de banda del sistema en megahertz para Manchester, ¿no? Es lo mismo igual. Manchester. Es lo mismo, ¿no? Megabits por segundo. Después, ¿qué más tenemos? En caso de que sea una transmisión analógica, el ancho de banda de nuestro sistema en megahertz va a ser igual a la frecuencia analógica en megahertz. ¿Sí? Entonces, de esta manera vamos a calcular lo que es el ancho de banda del sistema, ¿no? Ahora, el ancho de banda de la fibra óptica. Lo vamos a calcular, acá lo voy a poner. Ancho de banda de la fibra óptica. Lo vamos a calcular a partir de esta ecuación. Vamos a el ancho de banda de nuestra fibra óptica va a ser igual a 0,187 dividido entre la dispersión de la fibra óptica, ¿sí? La dispersión de la fibra óptica. ¿Y cómo vamos a calcular la dispersión de la fibra óptica? Lo vamos a calcular a partir de esta ecuación. La dispersión de la fibra óptica viene dada por por el coeficiente de dispersión cromática, que está en picosegundos a la -1, por delta de lambda, que es el ancho espectral, y por la longitud del enlace de fibra óptica. ¿Sí? Después, eso está dividido entre 2,35. De esa manera vamos a calcular lo que es la dispersión de la fibra óptica, ¿no? Ahora, estos datos, la longitud y este ancho espectral, generalmente te lo dan. Lo que no te dan es el coeficiente de dispersión cromática. Vamos a calcular eso a partir de la fórmula. La dispersión, el coeficiente de dispersión cromático es igual al coeficiente de dispersión del material menos el coeficiente de dispersión de la guía de onda, ¿sí? Entonces, vamos a calcular esto a partir de esto, ¿no? Y antes de calcular esto, tenemos que empezar calculando esto. O dependiendo de los datos que te den, ¿no? Pero generalmente es así. Acá vamos a poner sus definiciones, ¿no? Para que sepan qué es cada parámetro. ¿Dónde? Le vamos a poner dónde
Esto es la dispersión de la fibra óptica. Dispersión de la fibra óptica. Después tenemos D, ¿no? D de lambda. Y eso es el coeficiente de dispersión cromática. Coeficiente de dispersión cromática. Después tenemos M, ¿no? De lambda, que igual es coeficiente de dispersión del material, ¿sí? Es el coeficiente de dispersión del material. Después G, ¿no? G de lambda. De igual manera, es el coeficiente de dispersión de la guía de onda, ¿no? De la guía de onda. Después, ¿qué más nos falta? Nos falta definir delta lambda, ¿no? Que es el ancho espectral. Ancho espectral. Después, ¿qué más tenemos? L, ¿no? L, que es la longitud del enlace de fibra óptica. Longitud del enlace de fibra óptica. ¿Ok? Entonces, una vez definido todos esos parámetros, vamos a empezar con la resolución de los ejercicios. Ok. Vamos a empezar con este ejercicio que nos dice, ¿no? Se desea establecer un enlace a través de fibras monomodo, ¿no? Entre dos centrales telefónicas, distantes entre sí 15 kilómetros, ¿no? Esta es la longitud física de nuestro enlace, ¿no? 15 kilómetros. La capacidad prevista requiere un uso de quinta jerarquía mixta, ¿no? Que es, y nos da, ¿no? 7.680 canales telefónicos y nos da su velocidad en megabits por segundo, ¿no? Nos da la velocidad. Empleando el código 5B6B. Esta codificación está utilizando, ¿no? Para asegurar una cierta calidad en la recepción se necesita una potencia de menos 28 dBm, tanto en la segunda ventana como en la tercera ventana. Los dos emisores de que se puede disponer son capaces de inyectar menos 3 dBm, ¿no? Vamos a transmitir una potencia de menos 3 dBm, ¿sí? Después, y la fibra es monomodo, ¿no? Prevista y poseen anchos espectrales, nos está dando los anchos espectrales que son delta lambda, ¿no? De 1.5 nanómetros y 2 nanómetros respectivamente. En las longitudes de onda de 1.32 micrómetros y 1.56 micrómetros. Las características de la fibra son, dice, esto es en la segunda ventana, ¿no? Y la segunda ventana va a estar con esta longitud de onda, a eso se refiere, ¿no? La ventana te indica la longitud de onda, ¿no? Y la tercera ventana es de 1.56 micrómetros. Acá falta la M, ¿no? Lo vamos a agrandar un poco.
Ahí. Acá faltaría la M. Después nos dice que los coeficientes de dispersión del material nos está dando M de lambda. Es 6 en la segunda ventana y 50 en la tercera ventana. Y la dispersión de la guía de onda G es 0.2 y también 0.2 para la tercera ventana. Si los tramos a unir poseen un largo de 1 kilómetro, los tramos que vamos a unir se refiere a las longitudes del carrete, ¿no? Los tramos a unir. Cada carrete va a medir 1 kilómetro, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Evaluándose por las pérdidas por empalme es de 0,3 dB. Y de los conectores terminales de 1 dB, ¿no? Para cada uno. Determínese cuál de los modos de trabajo, o bien en la segunda o tercera ventana, es más conveniente. Elegir la ventana de trabajo que cumpla los requisitos de alcance y ancho de banda, ¿no? Tiene que cumplir los dos requisitos de alcance y ancho de banda, ¿sí? Entonces, vamos a empezar tomando nuestros datos. Acá, datos. El primer dato que vemos, se desea establecer un enlace que va a tener una longitud de 15 kilómetros. Recuerden que les había dicho que tenemos dos L's, ¿no? Datos. Tenemos dos L's. Esta, ¿no? L debe ser menor a L máximo, ¿no? Esa es la primera condición. La segunda condición es que el ancho de banda del sistema debe ser menor al ancho de banda de la fibra óptica, ¿no? Esas dos condiciones tienen que cumplir, ¿sí? Estas dos. Esta es la primera y esta es la segunda. Entonces, esta L que les había dicho que va a ser la que nos va a dar es la longitud física, por así decirlo, la que nos da, ¿no? Esta es la longitud real, ¿no? 15 kilómetros, eso no va a variar. Ahora, esta L máximo, lo vamos a calcular a partir de la fórmula principal que la hemos abarcado toda la anterior clase, ¿no? Que es sumatoria, que potencia de transmisión es igual a la potencia de recepción más la sumatoria de todas las pérdidas, ¿no? Y los márgenes también. Entonces, esta la vamos a calcular. Entonces, este L que nos está dando es esta longitud, ¿sí? L. Entonces, L es 15 kilómetros, ¿no? 15 kilómetros. ¿Qué dato más nos da? Nos dice la capacidad prevista requiere un uso de quinta jerarquía MIC, dice, ¿no? Y nos da el número de canales telefónicos. Para resolver este ejercicio no es necesario saber el número de canales, pero es un dato que nos está dando, ¿no? Lo vamos a poner, el número de canales es igual a 7.680 canales, ¿no? Después tenemos lo que es R, ¿no? Que está en megabits por segundo. Y no me dice qué codificación está utilizando, ¿no? No me dice las que he analizado, ¿no? Eran las MRZ, RZ, Manchester y la analógica, ¿no? No me está dando ningún dato. Entonces voy a asumir cuando no les diga que es la RZ, ¿sí? Asumo que es la RZ. Y su velocidad es de 560 megabits por segundo, ¿no? Esa es su velocidad. Después, ¿qué dato más me da? Me dice, aparte me da que vamos a utilizar esta codificación, ¿no? Vamos a utilizar, esto lo vamos a poner con otro color. Acá. Esta codificación, ¿no? También es un dato. 5B, 6B, ¿sí?
Entonces, cuando se transmite, nunca se transmite la cantidad, simplemente la información, ¿no? Se transmite aparte otros bits, ¿no? Que son bits de paridad o ya sean bits de otro tipo, ¿no? Entonces siempre se va a transmitir más del total de la información y a eso se refiere esto, ¿sí? Siempre se transmite más de lo que es solo la información que queremos transmitir, ¿sí? Entonces vamos a ver que esto se refiere a eso. Después dice, para asegurar una cierta calidad en la recepción, o sea, en la recepción, se necesita una potencia óptica de menos 28 dBm. En la recepción, dice, ¿no? Entonces, eso va a ser la potencia de recepción, que es igual a menos 28 dBm. Después, tanto en la segunda y tercera ventana. Tenemos dos ventanas, ¿no? La segunda y la tercera. Los dos emisores de que se puede disponer son capaces de inyectar los emisores, ¿no? Que son el lado transmisor, ¿no? Entonces, esta es la potencia de transmisión. Se va a inyectar, ¿no? Esta potencia. Entonces, la potencia de transmisión va a ser igual a menos 3 dBm. Después, ¿qué más tenemos? De la fibra monomodo, ¿no? Prevista. Y poseen anchos espectrales. O sea, la segunda ventana va a poseer un ancho espectral de 1.5 nanómetros, ¿sí? 1.5 nanómetros. Entonces le voy a poner acá delta de lambda 1.5 nanómetros, ¿sí? Nanómetros. Y eso es para la segunda ventana. Sí, esto es para la segunda ventana. ¿Sí? Después, para la tercera ventana tenemos que es 2 nanómetros, ¿no? El ancho espectral. Para la tercera ventana, el ancho espectral va a ser de 2 nanómetros, ¿no? Esto es para la tercera ventana. ¿Qué datos más tengo? Acá arribita lo tenemos los datos. Ya no nos va a entrar el espacio, ¿no? Ok, acá lo vamos a poner, los demás datos. El ancho espectral para la tercera ventana es de 2 nanómetros, ¿sí? Esto es para la tercera ventana. Después, ¿qué tenemos respectivamente, no? Las longitudes de onda, ¿no? Para la tercera ventana, acá está, ¿no? En este cuadrito está, no lo voy a anotar, porque miren, acá está la longitud de onda, es 1.32 micrómetros y 1.56 micrómetros para la tercera ventana, no lo voy a anotar. Y nos da estos datos, ¿no? Coeficiente de dispersión del material para la segunda ventana 6, para la tercera 50. Después, ¿qué más nos da? Si los tramos a unir poseen largos de 1 kilómetro. Eso es la longitud de los carretes, ¿no? La longitud de mi carrete va a ser 1 kilómetro, ¿sí? La longitud de los carretes. Después, ¿qué más tenemos? Nos dice, evaluándose las pérdidas por empalme en 0.3 dB. Entonces, yo tengo una pérdida por empalme de 0.3 dB. ¿Qué más tengo? Y la de los conectores. La pérdida por conector es igual a 1 dB cada uno, dice, ¿no? Cada uno. Determínese cuáles son los modos de trabajo más convenientes, ¿no? ¿Cuál de los modos de trabajo, o bien la segunda ventana o la tercera ventana, es más conveniente? Dice, elegir la ventana
de trabajo que cumpla los requisitos de alcance, de ancho, de banda, ¿no? Entonces tenemos que ver con cuál vamos a trabajar, o si bien con la segunda ventana o con la tercera ventana. Cualquiera de las dos que cumpla estas dos condiciones, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer para la eh, primera, para la segunda ventana y ustedes van a hacer para la tercera ventana. Esa va a ser su asistencia de hoy, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer los cálculos para la segunda ventana. Entonces, para la segunda ventana, vamos a, primero, vamos a hacer cumplir la condición 1, ¿no? Que L debe ser menor a L máximo. Yo ya tengo L, ¿cierto? Me da el problema. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo calcular L máximo. ¿Y cómo calculo ese L máximo? Lo calculo con la ecuación principal, ¿no? Yo sé que potencia de transmisión es igual a potencia de recepción más la sumatoria de todas las pérdidas más la sumatoria de los márgenes, ¿no? ¿Sí? Eso es. Entonces, no hay márgenes, ¿no? No, en ninguna parte del enunciado nos dice que hay márgenes. Entonces, pues ese es 0. Entonces, solo tendría esto, ¿sí? Yo tengo potencia de transmisión, tengo potencia de recepción, ¿no? Y lo que me faltaría sería la sumatoria de todas las pérdidas. ¿Qué pérdidas tengo yo en mi enlace? ¿Qué pérdidas? Primero, la que siempre está presente, ¿no? Acá lo vamos a hacer. Potencia de transmisión es igual a potencia de recepción más la sumatoria de pérdidas. Primero, ¿qué pérdida siempre está presente? ¿Qué pérdidas, chicos? Por la fibra misma, ¿no ve? Siempre está presente. ¿Cuál va a ser? La pérdida de la fibra óptica, ¿no? La pérdida de la fibra óptica. Después, ¿qué pérdida más tenemos? Tenemos la pérdida de los conectores y la pérdida de los empalmes, ¿no? Esto recuerden siempre, chicos, tenemos así nuestra gráfica, nuestro lado transmisor y nuestro lado receptor. Ok. Ahí, ¿no? Y acá está nuestro enlace. Así. Este es nuestro enlace. Y acá tenemos nuestro transmisor y acá nuestro receptor, ¿no? Acá vamos a tener siempre en el lado transmisor un conector, ¿no? Y acá también otro conector. Luego vamos a tener los empalmes, ¿no? Los empalmes. No sabemos cuántos empalmes, ¿no? Entonces los voy a dibujar así. Estos son los empalmes. Y cada empalme tiene una longitud, ¿no? Esa es la longitud de los carretes, ¿no? La longitud de los carretes. Y la longitud entera es la longitud de nuestra fibra óptica. Entonces, esta sería nuestra gráfica, ¿no? Entonces, siempre, en principio, en la sumatoria de pérdidas, siempre va a estar lo que es la pérdida de la fibra óptica, que se debe al cable, ¿no? El cable mismo ya tiene una pérdida, sufre una pérdida, ¿no? Después, ¿qué pérdida más tenemos? Tenemos la pérdida de los conectores, que está estos conectores, ¿no? Luego tenemos la pérdida de los empalmes, ¿no? Cada empalme genera una pérdida, ¿sí? Y ya no tenemos más pérdidas, ¿no? No nos dice el ejercicio que tenemos más pérdidas. Entonces, solo tendríamos esas 3 pérdidas. Vamos a calcular lo que es esta pérdida, y estos tenemos, ¿no? Y vamos a obtener lo que es la pérdida de la fibra óptica.
Y a partir de esto, nosotros vamos a hallar lo que es la longitud máxima. Recuerden que la pérdida de la fibra óptica es igual a la atenuación de la fibra óptica por la longitud máxima, ¿sí? Entonces, de acá yo voy a despejar lo que es la pérdida de la fibra óptica, ¿sí? Entonces, esa va a ser mi ecuación número 1. Mi ecuación número 1, ¿no? Entonces, voy a empezar hallando lo que es la pérdida de mi conector, ¿sí? Yo sé que la pérdida del conector es igual al número de conectores por la pérdida por cada conector, ¿sí? Entonces, ¿cuántos conectores tengo en mi enlace de fibra óptica? Solo tengo dos, ¿cierto? Acá uno en el lado transmisor y otro en el lado receptor. Solo tengo dos conectores, dos conectores. ¿Y cuánto es la pérdida por cada conector? Acá lo tengo, ¿no? La pérdida por cada conector es 1 dB, ¿sí? 1 dB. Entonces, por uno, ¿no? Lo que me daría una pérdida de conectores igual a 2 dB, ¿sí? 2 dB. Acá le vamos a poner dB. Y lo vamos a enmarcar, ¿no? Porque lo vamos a usar más adelante. Después, ya hemos hallado esto, hallamos la pérdida de los empalmes, ¿no? Pero no sé cuántos empalmes hay, ¿no? No sé cuántos empalmes hay. Entonces, antes de hallar la pérdida de los empalmes, lo que voy a hallar es el número de empalmes, ¿sí? El número de empalmes. Entonces, el número de empalmes, yo sé que es igual. El número de empalmes, yo sé que es igual. ¿A qué era igual? Era igual a L, ¿no? L máximo era así. Era L máximo, ¿cierto? Era L máximo, ¿no? Pero en este caso no tengo L máximo. Eso es lo que voy a hallar, ¿no? Entonces, ¿cuál L voy a tomar en cuenta? Voy a tomar en cuenta esta L, el dato que me da, ¿no? ¿Sí? El dato que me da voy a tomar en cuenta. L dividido entre la longitud de cada carrete, ¿cierto? Entre la longitud de cada carrete. Menos 1, ¿no? Menos 1. Entonces, ¿cuánto es L? L es 15 kilómetros, ¿no? Kilómetros. Dividido entre la longitud de cada carrete que me da el ejercicio, ¿no? Que es 1 kilómetro, ¿sí? 1 kilómetro. Entonces, dividido entre 1 kilómetro. Menos 1. No importa la unidad, ¿no? En este caso, porque igual se van a anular, ¿no? La cosa es que tienen que ser las mismas, ¿sí? Entonces, esto me saldría 14, ¿no? Entonces, el número de empalmes va a ser igual a 14 empalmes, ¿no? 14 empalmes. Entonces, con esto yo ya puedo calcular lo que es la pérdida de los empalmes. Yo sé que es igual al número de empalmes por la pérdida por cada empalme, ¿cierto? Entonces, el número de empalmes es ¿cuánto? Es 14, ¿no? Lo vamos a poner con verdecito. 14. Por la pérdida de cada empalme que me da el ejercicio, ¿no? La pérdida de cada empalme es de 0,3 dB. Por 0,3 dB, ¿no? Entonces, ¿eso cuánto me sale? 0,3 por 14. Eso me sale 4,2. Entonces, la pérdida de los empalmes es igual a 4,2 dB, ¿no? Eso es. Entonces, ya he calculado la pérdida de los conectores de los empalmes y tengo estos dos datos. Entonces, puedo hallar la pérdida de la fibra óptica, ¿no? Puedo hallar ya. Entonces, vamos a hallar lo que es la pérdida de la fibra óptica. Teníamos esta ecuación,
Ecuación número 1, ¿no? La ecuación número 1, ¿cómo era? Era potencia de transmisión es igual a potencia de recepción más la sumatoria de pérdidas, ¿no? La pérdida de la fibra óptica, la pérdida de los empalmes y la pérdida de los conectores, ¿no? Solo había esas pérdidas. Entonces, de ahí despejo yo lo que es la pérdida de la fibra óptica. Voy a tener que va a ser potencia de transmisión menos la potencia de recepción menos la potencia pérdida de los empalmes menos la pérdida de los conectores, ¿no? Entonces, yo voy a tener potencia de transmisión, ¿cuánto es? Potencia de transmisión es igual a menos 3 dBm, ¿no? Y la de recepción es menos 28 dBm, ¿no? Menos 28 dBm. Entonces, voy a tener menos 3 y menos 28, ¿no? Entonces, mi potencia de transmisión es menos 3 dBm. Menos mi potencia de recepción, que es menos 28 dBm. Menos la pérdida de los empalmes, ¿no? La pérdida de los empalmes, que es 4.2. Y de los conectores, 2 dB, ¿no? 4.2 dB menos 2 dB, ¿no? 2 dB. Ahora, dBm más dBm, ¿qué les da? Les da dB, ¿no? Y dB más dB simplemente dB. Entonces, sumando esto, yo voy a tener que L de la fibra óptica va a ser igual a menos 3, menos por menos más, 28 menos 4.2 menos 2, ¿no? Y eso me da 18.8 dB. 18.8 dB. La pérdida de la fibra óptica, ¿no? Y bueno, tengo que calcular L máximo, ¿no? Yo sé que la pérdida de la fibra óptica es igual a la atenuación de la fibra óptica por, eh, por L máximo, ¿sí? Por L máximo. Entonces, de ahí despejo L máximo. L máximo va a ser L de la fibra óptica dividido entre la atenuación de la fibra óptica, ¿no? Entonces, L de la fibra óptica, la pérdida de la fibra óptica, yo ya le he calculado, es igual a 18.8 dB. Dividido, ¿no? Entre la atenuación de la fibra óptica. ¿Cuánto es la atenuación de la fibra óptica? Acá está, ¿no? Atenuación. Es la atenuación de la fibra óptica, para empezar, está en dB por kilómetro, ¿no? Para la segunda ventana es 0,95. Para la tercera, la cual ustedes van a calcular, es 0,35, ¿no? Entonces, eso es igual a 0,95, ¿no? dB por kilómetro, ¿no? Y en este caso, esto es una relación, por eso estoy pudiendo dividir dB con dB, pero no se podría teóricamente, ¿no? Entonces, esto va a salir en kilómetros, ¿sí? Así nomás lo vamos a poner. 18.8, ¿no? Dividido entre 0, ¿cuánto era? 95. 0,95. ¿Y eso cuánto me sale? 18.5, no, punto 8, dividido entre 0.95. Eso me sale 19.279. 79 kilómetros, ¿no? En kilómetros va a estar esto, ¿no? Ahora, para la condición 1, ¿qué debe cumplirse? Debe cumplirse que L, condición
de alcance, ¿no? Debe ser que L debe ser menor a la longitud máxima. Y cumple, chicos, cumple esa condición. Recuerden que L es, ¿cuánto es? L es 15 kilómetros, ¿no? L es 15 kilómetros. Entonces, acá lo vamos a poner. L es igual a 15 kilómetros, ¿no? Entonces, sí cumple, ¿no? L es igual a 15 kilómetros. Cumple, ¿no? Entonces, cumple la condición de alcance, ¿no? Entonces, le vamos a poner cumple la condición. Entonces, esta condición cumple, ¿no? Se cumple porque L es 15, es menor a 19.79, ¿no? Entonces, la primera condición se ha cumplido para la segunda ventana. Acá lo vamos a poner, no lo hemos puesto, ¿no? Que esto era para la segunda ventana. Si se dan cuenta, estos datos va a ser igual, ¿no? O sea, esto no va a variar. No va a variar. Es independiente de la segunda o tercera ventana. Desde acá ya va a variar, ¿no? Desde acá exactamente. Desde acá. Por este alfa, ¿no? Que es para la segunda ventana. Entonces acá lo vamos a poner esto para la segunda ventana. Sí, a partir de ahí ya va a variar para la segunda ventana, ¿no? Para la tercera ventana, alfa, la atenuación de la fibra óptica ya va a ser otro dato, ¿no? Que está en la tablita. Entonces, esto es para la segunda ventana, ¿sí? Ya. Entonces, cumple la condición 1. Ahora vayamos por la condición 2. Para la condición 2, ¿qué debe cumplir? Debe cumplir la condición del ancho de banda, ¿no? Del ancho de banda. ¿Qué nos dice? Que el ancho de banda de nuestro sistema debe ser menor al ancho de banda de la fibra óptica, ¿no? Tiene que ser menor al ancho de banda de la fibra óptica. ¿Sí? Entonces, acá lo vamos a enmarcar esto para que sepamos que estamos hablando solo de la segunda ventana. ¿Sí? Esto es para la segunda ventana. ¿Sí? Para la segunda ventana. Entonces nos dice que debe ser, que el ancho de banda del sistema debe ser menor al ancho de banda de la fibra óptica. Vamos a comenzar calculando el ancho de banda de nuestro sistema, que es el más fácil, ¿no? Nos dice, ¿qué nos dice? Nos dice que el ancho de banda del sistema, por fórmula, ¿no ve? El ancho de banda del sistema en megahertz para una codificación NR en megabits por segundo, ¿no? Eso nos dice que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Pero acá había un detalle, ¿no? Que se está utilizando este código, ¿no? El código 5B6B. ¿Y ese código qué implica? El código 5B6B. Se está utilizando el código 5B6B. ¿Qué implica? Que por cada 5 bits de información que se transmite, no se van a transmitir solamente los 5, se van a transmitir ¿cuánto? 6 bits, ¿sí? Entonces, esta velocidad es la velocidad para esta codificación, pero no, se va a transmitir más, ¿no? Se va a transmitir más de lo debido. Por cada 5 que mandemos, se va a transmitir 6, ¿sí? En sí, por cada 5 bits de información se transmiten 6 bits, ¿sí?
Entonces, para eso vamos a multiplicar, ¿no? Por cada 5 bits se transmiten 6 bits. Tienen que multiplicarlo por ese factor, ¿no? Si les da un tipo de codificación. Si no les da directamente esto, ¿no? Pero en este caso nos da. Y este dato nos daba, ¿no? Esta velocidad en megabits por segundo nos daba. Acá está, ¿no? Es de 560 megabits por segundo. Entonces, lo pongo. Ancho de banda del sistema es igual a 560, ¿no? 560. Y lo vamos a seguir manteniendo con amarillo. Por 6 quintos, ¿cierto? ¿Y cuánto nos da este? 560, que sería 100 más 12, ¿no? 112 por 6. Que sería 672, ¿no? Entonces, el ancho de banda de nuestro sistema va a ser igual a 672. ¿En qué unidades? En megahertz, ¿no? En megahertz. Acá nos dice, ¿no? Las unidades van a ser en megahertz. Entonces, ya tenemos el ancho de banda de nuestro sistema. ¿Qué nos falta? Nos falta calcular el ancho de banda de la fibra óptica, ¿no? Pero antes de calcular el ancho de banda de la fibra óptica, debemos calcular el coeficiente de dispersión cromática, ¿no? Entonces, vamos a empezar calculando lo que es el coeficiente de dispersión cromática, ¿sí? Yo sé que el coeficiente de dispersión cromático es igual. Un momentito, por favor. Ok, el coeficiente de dispersión cromático, ¿a qué es igual? Es igual al coeficiente de dispersión del material, ¿no? Menos el coeficiente de dispersión de la guía de onda, ¿sí? Tengo que calcular primero eso. ¿Cuánto es esto y cuánto es esto? Me lo da el ejercicio. Miren, coeficiente de dispersión del material es 6 para la segunda ventana. Coeficiente de dispersión de la guía de onda es 0.2. Entonces, 6 menos 0.2. ¿Cierto? Entonces, sería acá de lambda, que sería, esto es 6 menos 0.2, ¿no? Entonces, el coeficiente de dispersión cromática va a ser igual a ¿cuánto? 5.8. ¿En qué unidades está? Acá están, ¿no? Sus unidades. Ah, eso me había olvidado anotarlo en su formulario, ¿no? Sus unidades. Pero acá lo tienen, es pico segundo por nanómetro por kilómetro, ¿sí? Esto va a estar en pico segundo dividido entre nanómetro por kilómetro. Y estas son sus unidades. Una vez que he calculado eso, voy a pasar a calcular qué parámetro me falta. Me faltaba la dispersión de la fibra óptica, ¿no? La dispersión de la fibra óptica, que viene expresada, que es igual a el coeficiente de dispersión cromático, ¿no? Por eso hemos calculado. Por el ancho espectral, ¿no? El ancho espectral por L, ¿no? Por L, por dividido entre 2.35, ¿no? Eso. ¿Sí? Ahora, esta L, ¿cuál vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar la L máximo? No, ¿no ve? Vamos a utilizar la longitud que nos da el ejercicio, que es 15 kilómetros, ¿sí? Van a utilizar
ese dato, 15 kilómetros, no el que hemos calculado, porque esa no es la longitud real, ¿cierto? Es esta, ¿sí? Es esta. Entonces, calculo, ¿no? La dispersión de la fibra óptica va a ser igual a 5.8 por el ancho espectral. De igual manera me da, ¿no? Me da el ancho espectral para la segunda ventana. Para la tercera ventana es 2 nanómetros, pero para la segunda ventana es 1.5 nanómetros, ¿no? Por 1.5. Sus unidades están bien, ¿sí? Me había olvidado anotarlo en su formulario. Por la longitud, ¿no? Que es 15 kilómetros. Y se anulan, miren, porque abajo acá tenemos nanómetro, kilómetro, y este está en nanómetro, kilómetro. Y al final acá, ¿qué nos va a quedar en pico segundos, cierto? Pico segundos. Dividido todo eso entre 2.35. De ahí que que la dispersión de la fibra óptica me va a dar ¿cuánto? 5.8 por 1.2 por 15 dividido entre 2.35 me da igual a 44. 1.5 es, ¿no? Acá, este es 1.5, ¿no? El ancho espectral para la segunda ventana, ¿no ve? Me da igual a 55.53 picos segundos. Sí. Lo vamos a poner más acá para que nos entre, ¿no? Esto era 5.8 por el ancho espectral para la segunda ventana es 1.5, ¿no? Por 15 dividido entre 2.35. Y eso nos da, ¿cuánto nos daba? 55.53 picosegundos, ¿no? 55.53 picosegundos. ¿Sí? Y con esto ya he calculado lo que es el ancho de banda de la fibra óptica, ¿no? Porque acá está, ¿dónde está? Acá está, ¿no? Acá, ¿no? El ancho de banda de la fibra óptica no es más que 0,187 dividido entre la dispersión de la fibra óptica, ¿no? Por eso generalmente siempre vamos así, empezando de acá. Entonces, vamos a crearnos una nueva hoja, ¿no? Yo sé que el ancho de banda de la fibra óptica es igual a 0,187 dividido entre la dispersión de la fibra óptica, ¿no? Entonces el ancho de banda de la fibra óptica va a ser igual a 0,187 dividido entre ¿cuánto? Entre la dispersión de la fibra óptica, que es 55.53 picos segundos, ¿no? 55.53 picos segundos, ¿no? 10 a la menos 12. Entonces, ¿cuánto nos sale el ancho de banda de la fibra óptica? 0,187 dividido entre 55.53 picos segundos, ¿no? Picos segundos. Eso nos sale 3,6. Nos sale que es igual a 3,69, 3.37 gigahertz. 3.37 gigahertz, ¿no? Eso nos sale. Entonces, ya tenemos el ancho de banda de la fibra y también el ancho de banda de nuestro sistema, ¿no? De nuestro sistema. ¿Cuánto era el ancho de banda del sistema? Lo hemos calculado, ¿no? El ancho de banda de nuestro sistema es igual a 672 megahertz. 672 megahertz.
megahertz, ¿no? Megahertz. La condición, ¿qué nos indica? Nos indica que el ancho de banda de nuestro sistema debe ser menor al ancho de banda de la fibra óptica, ¿no? En este caso sí cumple, ¿no? Porque 672 megahertz es menor a 3.37 gigahertz, ¿no? Es menor. Entonces, cumple, ¿no? Cumple. Cumple la condición, ¿no? Cumple la condición. Entonces, se podría decir que la segunda ventana es conveniente, ¿no? Cumple las condiciones de trabajo. Entonces, la segunda ventana cumple las condiciones de trabajo. ¿Sí? Cumple, ¿no? Todavía no sabemos si esta es la más conveniente, ¿no? Ustedes van a analizar para la ventana 3. Y esa es su asistencia de hoy, ¿sí? Esa es la asistencia. Un momentito, por favor. Ok. Entonces, eso sería, ¿no? En- van a hacer este ejercicio para la presentación de su asistencia. Sí, háganlo para la tercera ventana. Entonces, pasemos al siguiente ejercicio. Este vamos a hacer. Ok. Dice, se desea establecer un enlace a través de fibras monomodo, ¿no? Entre dos centrales telefónicas distantes entre sí. 15 kilómetros, ¿no? Ah, no, este es lo mismo. Si no, es el mismo ejercicio. A ver, déjenme ver un momentito. Ok, ahora sí.
Había un error, ¿no? Dice, calcular la atenuación kilométrica máxima, ¿no? La atenuación kilométrica máxima para cada enlace con los siguientes datos. Un enlace de 15 kilómetros con una velocidad de 34, 140, 565 megabits por segundo. Nos está dando su velocidad, ¿no? En megabits por segundo. Con eso yo tengo ya lo que es el ancho de banda de mi sistema, ¿sí? Para cualquier velocidad se dispone un emisor de luz. Esta va a ser nuestra potencia de emisión, que es la potencia de transmisión, ¿no? Menos 2.5 dBm. Pérdidas por empalme nos da que es 0,3. Pérdidas de conectores, cada uno es 1 dB. Margen del equipo es 5 dB, interpretar como pérdida, ¿no? Ven que los márgenes son pérdidas, ¿sí? Entonces entraría dentro de lo que es la sumatoria de pérdidas. Ya no sería necesario anotar sumatoria de márgenes, ¿no? Más margen del cable, que es igual a 2 dB, ¿no? Las variables, acá hay un error, ¿no? Lo vamos a tachar. Las variables con la velocidad son, acá está, se repite, ¿no? Las velocidades. La velocidad es de 34 megabits por segundo, 140 y 565, ¿no? Y aparte nos dice que hay una penalización intersimbólica en dBs, que es 0,5 dBs, y de 1 dB para esta velocidad y de 1.5 dBs para 565, ¿no? Sensibilidad del receptor, esta es la potencia de recepción, ¿no? Sería nuestra potencia de recepción, que va a ser igual a menos 52 dBm, menos 45 y menos 30 dBm. Los carretes son de 1 kilómetro y de 1.5 kilómetros, con desviación para cualquier velocidad de 0,019 dB por kilómetro, ¿no? Entonces, vamos a empezar tomando nuestros datitos, como siempre. Datos. ¿No? Datos. Tenemos lo que es L, ¿no? La longitud. Acá está nuestro primer dato. La longitud, ¿cuánto es? Es de 35 kilómetros, ¿no? Estos datos. L, que es de 35 kilómetros, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? Tenemos las velocidades que van a variar, ¿no? Ok, tenemos 3 velocidades. Vamos a hacer para la velocidad 1. Mira que esto les de tarea. Vamos a hacer para la velocidad 1, ¿sí? Vamos a trabajar con esta velocidad. Solo para esta. Y ustedes hacen para la segunda y para la tercera. Y entonces tendrían que hacer los 2 ejercicios. Vamos a trabajar con estos datos. Con esos datos. Y acá también vamos a trabajar con ese dato. ¿Sí? Y ustedes van a calcular con estos datos y con estos datos. ¿Sí? Con este y con este también. Entonces, L es 35 kilómetros y nuestra velocidad, ¿no? Sería, para nuestros datos sería, vamos a poner con lila. R, como no nos dice qué tipo de codificación está utilizando, asumimos que es la RZ, ¿sí? Se asume, si no les dice. Si les dice, tienen que trabajar con esa velocidad que les dijera. RZ, ¿no? Va a ser igual a 34 megabits por segundo. Después tenemos, una vez calculado eso, ¿qué más tenemos? Tenemos la potencia de transmisión, ¿no? Es de menos 2.5 dBm. La potencia de transmisión es de menos 2.5 dBm.
¿Qué más nos da? Nos da pérdidas por empalme de 0,3 dB. Las pérdidas, ¿no? En este caso es L, ¿no? Por empalme es igual a 0,3 dB. ¿Qué más nos da? Nos da pérdida de conectores, ¿no? Pérdida por conector, que es igual a 1 dB, ¿sí? Margen del equipo, o sea, otras pérdidas, ¿no? Margen del equipo nos da que es 5 dB. Después margen de nuestro cable nos da que es 2 dB, ¿sí? Después, ¿qué más? Estos datos que ya están. Ah, esto, penalización intersimbólica, ¿no? La penalización intersimbólica, de igual manera, es una pérdida, ¿sí? Es una pérdida. Lo vamos a poner acá, con amarillito, esta parte. Esto también es una pérdida, ¿sí? También entraría dentro de lo que es la pérdida intersimbólica, ¿no? Que va a ser, acá está, ¿no? 0,5, ¿sí? Y esto va a variar también, ¿no? De acuerdo a la velocidad. Para cada velocidad es distinto, ¿sí? Y luego tenemos lo que es la potencia de recepción. La potencia de recepción, para este caso va a ser de menos 52 dBm. Menos 52 dBm, ¿no? Después tenemos las longitudes de nuestros carretes, ¿no? La longitud de mi carrete 1 es de 1 kilómetro y la longitud de mi carrete 2 es de 1,5 kilómetros. ¿Sí? 1,5 kilómetros con desviación para cualquier velocidad de 0,19 dB por kilómetros, ¿no? La desviación. Entonces, esto es, esta, ¿no? La desviación es igual a 0,019 dB por kilómetro, ¿sí? Esa es la desviación. Entonces, esos serían todos los datos, ¿no? No tengo más datos. Me pide calcular lo que es la atenuación kilométrica máxima, ¿no? ¿Qué era esto? La atenuación kilométrica máxima, ¿no? Con una longitud de correcto. Entonces, para esto, lo que necesito es esto, ¿no? Lo vamos a dividir acá. Eso lo voy a borrar un poco, lo voy a escribir mejor. Acá. La desviación para cualquier velocidad nos dice que es igual a 0,019 dB por kilómetro. Y nos pide la atenuación kilométrica máxima, ¿no? Con una longitud de carrete va eso. Esto tenemos que hallar. Como tenemos dos longitudes de carrete, entonces vamos a tener dos respuestas, ¿no? Con la longitud de carrete 1 y con la longitud de carrete 2. Y dos respuestas vamos a tener. Entonces, yo sé que esa atenuación kilométrica máxima, lo hemos explicado, ¿no? En las fórmulas, la atenuación kilométrica máxima con una longitud de carrete es igual
¿A qué? A la atenuación de nuestro enlace, ¿no? Enlace. Más menos la desviación, ¿no? Desviación, ¿sí? Entonces, miren que este dato ya lo tenemos, nos da el ejercicio, ¿no? ¿Qué nos falta? Nos falta la atenuación de la fibra óptica, ¿no? Nos falta la atenuación de la fibra óptica. Nos falta la atenuación de la fibra óptica. Y esto que era igual a la atenuación, ¿no? Les decía anteriormente que esto es igual a alfa de la fibra óptica, ¿no? A la atenuación de la fibra óptica. ¿Y de dónde yo puedo calcular esta atenuación? La puedo calcular a partir de la ecuación principal, ¿no? Yo sé eh, que potencia de transmisión es igual a potencia de recepción, y siempre cumple, ¿no? Esta igualdad, más la sumatoria de todas las pérdidas. No, yo no les voy a poner más los márgenes, ¿no? Los márgenes entran dentro de las pérdidas, ¿sí? Entonces solo sería esto, ¿ok? ¿Qué pérdidas tengo en este caso? ¿Qué pérdidas tengo dentro de mi enlace? Ok. Acá tengo la potencia de transmisión y acá tengo la potencia de recepción, ¿no? Tengo igual esos datos, ya me da el problema. Tengo ya esos datos, ¿no? Y las pérdidas que se me presentan, primero es la pérdida de la fibra óptica, ¿no? La pérdida de los conectores, la pérdida de los empalmes. Luego se adicionarían, ¿qué pérdidas más? Más, acá miren, tengo que analizar todas las pérdidas. Acá no tengo pérdidas, de los empalmes y de los conectores ya se ha tomado en cuenta. Tengo el margen del equipo, ¿no? Entonces tengo que sumar. Más el margen del equipo, más el margen del cable, ¿no? Esas son las nuevas pérdidas. Más, ¿qué pérdida más tengo? Tengo esta pérdida, ¿no? La pérdida intersimbólica, más la pérdida intersimbólica, ¿no? Esto ya es dato, es dato, es dato. Y lo que voy a hallar es esto, ¿no? La pérdida de la fibra óptica, con eso puedo hallar la atenuación de la fibra óptica, ¿cierto? Pero para eso tengo que hallar la pérdida de los conectores, la pérdida de los empalmes y eso. Voy a empezar hallando lo que es la pérdida de los conectores. La pérdida de los conectores es igual a número de conectores por la pérdida por cada conector, ¿no? Los conectores siempre van a ser dos, ¿sí? Siempre van a ser dos, a menos que en su gráfica esté otra cosa. Si ustedes tienen que graficar la pérdida de los conectores, el número de conectores, perdón, siempre es dos. Siempre es dos, ¿ya? Si ustedes hacen su gráfica. Si les da ya una gráfica, ahí tal vez les puede poner más conectores, entonces simplemente tienen que ir viendo cuántos conectores son, ¿sí? Pero si no les da una gráfica, directamente asumen que es dos. Y ahora la pérdida por cada conector, acá está, es un dB, ¿no? Un dB. Por un dB. Entonces la pérdida de los conectores
había sido igual a 2 dB. Sí, 2 dB. Dos dB, ¿no? Luego tengo que hallar lo que es la pérdida de los empalmes, ¿no? Para este caso tengo dos, ¿no? Tengo dos. Tengo dos tipos de carretes distintos, entonces voy a calcular para los dos. Sí, voy a calcular primero para L1, para la longitud de carrete 1, ¿no? Yo sé que el número de empalmes es igual a la longitud del enlace dividido entre la longitud del empalme menos 1, ¿cierto? En este caso sería longitud del carrete 1, ¿no? Reemplazando los datos, el número de empalmes va a ser igual L, que es 35 kilómetros, ¿no? Dividido entre 1 kilómetro menos 1, que sería igual a 14. Ay, perdón, no, 34. 34 empalmes, ¿no? Para L2 vamos a calcular. Para L2, ¿no? El número de empalmes va a ser 35, eso no va a variar, ¿no? L2, ¿cuánto es? Es 1.5 menos 1, ¿no? 35 dividido entre 1.5 menos 1, ¿no? 35 dividido entre 1.5. Me sale 23.33 menos 1. 22.33, ¿no? 22.33. Y lo que les decía, cuando les sale con decimales, ¿qué es lo que van a hacer? Siempre van a redondear al entero superior, ¿sí? Se redondea al entero superior. Acá lo vamos a poner con rojo. Se redondea. Ay, no entra, ¿no? Entonces vamos a poner una flechita que se redondea al entero superior, ¿sí? Se redondea al entero superior. Entonces, el número de empalmes para la longitud 2 va a ser igual a 23, ¿no? 23 empalmes. ¿Sí? Sería 23 empalmes para la longitud de carrete 2, que es 1.5 kilómetros. Entonces, con esto yo ya puedo calcular lo que son las pérdidas por empalme, ¿no? Que va a variar dependiendo de la longitud de cada carrete, ¿no? Entonces, debía hacerlo junto. Acá mejor lo voy a hacer junto, ¿sí? Para que no sé, no tengamos que escribir otra vuelta. Acá. Yo sé que la pérdida de los empalmes es igual al número de empalme por la pérdida de cada empalme, ¿no? Y eso es igual a 34 empalmes por la pérdida de cada empalme. La pérdida de cada empalme es de 0.3 dB, ¿no? 0.3 dB. Entonces, ¿cuánto me da la pérdida por los empalmes? 34 por 0.3 dB. Eso me da 10.2 dB. La pérdida de los empalmes es 10.2 dB. ¿Sí? 10.2 dB. Ahora sí vamos a calcular para L2. Yo sé que el número de empalmes va a ser igual a L dividido entre la longitud de carrete 2 menos 1, ¿no? Entonces, esto va a ser el número de empalmes. L era 35 y esto era 1.5 menos 1. ¿Y cuánto nos daba esto?
35 dividido entre 1.5 menos 1. Nos daba 22.33, ¿no? Y hemos dicho que siempre el número de empalmes siempre se redondea al entero superior. Entonces mi número de empalmes va a ser igual a 24 empalmes, ¿no? Empalmes. Entonces la pérdida de mi empalme para la longitud de carrete 2 va a ser el número de empalmes por la pérdida por cada empalme, ¿sí? Y esto me da que es 24 por la pérdida de cada empalme era, no, eso no es 24, es 23, ¿no? Porque es 22, ¿no? Sería 23, 23. Por la pérdida de cada empalme era 0,3, ¿no? 0,3. 23 por 0,3, ¿cuánto nos da eso? 23 por 0.3, nos da 6.9. Entonces la pérdida de los empalmes es de 6.9 dB. 6.9 dB, ¿no? Para L2. Bueno, una vez teniendo eso, ya tenemos todas las pérdidas, ¿no? Entonces simplemente nos quedaría reemplazar en la ecuación principal. ¿Sí? En la ecuación principal que lo hemos planteado anteriormente, ¿no? Acá, en esta ecuación. Entonces ahí lo voy a poner. Tenemos esta ecuación principal, ¿no? Potencia de transmisión es igual a potencia de recepción más la sumatoria de pérdidas, que era la pérdida de la fibra óptica, la pérdida de los conectores, la pérdida de los empalmes, el margen de los equipos, el margen del cable era, ¿no? Más la pérdida intersimbólica, ¿no? Y si no, entonces de ahí despejamos lo que es la pérdida de la fibra óptica. Y vamos a tener que va a ser igual a la potencia de transmisión, que es, ¿cuánto es? La potencia de transmisión es, ¿dónde está? Acá está, menos 2.5 dBm, ¿no? Ya lo hemos visto esto anteriormente, entonces directo lo voy a poner menos 2.5 dBm. Menos la potencia de recepción, ¿no? Menos la potencia de recepción, que es menos 52 dBm, ¿no? Entonces, menos 52, ¿no? Menos la pérdida de los conectores, ¿Cuánto era? 2 dB, ¿no? 2 dB. Menos la pérdida de los empalmes, que para L2 es 6.9. Menos el margen del equipo. ¿Cuánto era el margen del equipo? Acá está, ¿no? El margen del equipo es 5 y el margen de los conectores, del cable, perdón, es 2 y la pérdida intersimbólica es 0,5. 5, 2 y 0,5. Entonces 5, 5, 2 y 0,5, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto me da? Menos 2.5 más 52 menos 2 menos 6. Menos 5 menos 2 menos 0,5. Eso nos da una pérdida de la fibra óptica igual a 33,1 dB. 33,1 dB, ¿no? Y después tendríamos, esto es para L2, ¿no? Esto es para L2. Estamos haciendo ahorita para L2, ¿sí? Para L2. De ahí ya obtenemos lo que es el alfa, la atenuación de la fibra óptica. Yo sé que L de la fibra óptica es igual a la atenuación de la fibra óptica por la longitud, ¿no? Entonces de ahí despejo yo lo que es
la atenuación de la fibra óptica y voy a tener que va a ser la pérdida de la fibra óptica sobre la longitud de mi enlace. Y eso me daría L de la fibra óptica es 33.1 dB dividido entre la longitud, ¿no? Que era 35 kilómetros, ¿no? Acá está. Entonces, 33.1 dividido entre 35. Eso me da 0.946. 0.946. Entonces, acá, ¿no? La pérdida de la fibra óptica me daría 0.946. ¿Sí? Y esto está siempre en dB por kilómetro, ¿no? DB por kilómetro. Y esto es para L2, ¿no? Esto es para L2, ¿sí? Ahora, para L1, ¿qué va a cambiar? Va a ser lo mismo, ¿no? Esto, solo va a cambiar esto, ¿no? Este dato de acá. Que para L2, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería para L1? ¿Cuánto hemos calculado para L1? Hemos calculado que es 10.2 dB, ¿no? 10.2 dB. Entonces el L, acá lo ponemos para L1, ¿no? Va a ser L de la fibra óptica, va a ser igual a menos 2.5, lo mismo, ¿no? Menos 52 menos 2, y acá lo vamos a poner con verdecito, ¿no? Menos 10.2. Es lo único que va a cambiar, ¿no? Lo demás se va a mantener. Menos 5, menos 2, menos 0,5. Entonces, ¿cuánto nos saldría L de la fibra óptica? Nos saldría menos 2.5 menos más 52 menos 2 menos 10.2 menos 5 menos 2 menos 0,5. Eso nos sale L de la fibra óptica igual a 29.8 dB. 29.8 dB. Y de igual manera que en el anterior ejercicio vamos a calcular el alfa de la fibra óptica, que va a ser igual a la pérdida de la fibra óptica dividido entre la longitud, que sería 29,8 dividido entre 35 kilómetros, ¿no? Entonces nos daría una alfa de la fibra óptica igual a, ¿cuánto? 29,8 dividido entre 35. Eso nos da igual a 0,851. 0,851 dB por kilómetro, ¿sí? DB por kilómetro. Esto no lo hemos enmarcado, ¿no? Ahí. Y esto es para L1, ¿no? Esto es para L1. Entonces, como ya hemos hallado las atenuaciones de la fibra óptica, lo único que nos faltaría sería reemplazar en la fórmula, ¿no? Para la atenuación que nos pide, ¿no? La atenuación máxima que nos pedía hallar el ejercicio, ¿no? Calcular la atenuación kilométrica máxima, ¿no? Y venía expresada por esta fórmula, ¿no? Que era la atenuación de la fibra óptica más menos la dispersión, ¿no? Que ya lo tenemos. Entonces simplemente nos queda reemplazarlo. Voy a volver a anotar la fórmula, que era esto, ¿no? Máxima. Es igual, la atenuación máxima por kilómetro es igual a la atenuación del enlace más menos la dispersión, ¿no? Más menos la dispersión. Entonces simplemente reemplazamos, ¿no?
para L1. L máximo, coma L1, ¿no? Es igual a la atenuación para L1, que es 0,851, ¿no? Más menos la dispersión. ¿Cuánto era la dispersión? Nos daba, ¿no? Era 0,019. 0,019. No, y ambos están en dB por kilómetro, ¿no? Esa sería la respuesta 1. Sí, esta sería nuestra respuesta 1. Y para L2, ¿no? Para L2 nos faltaría. Va a ser igual a, para L2, ¿cuánto hemos calculado la atenuación? 0,946. Más menos, esto no va a cambiar, ¿no? 0,019 dB por kilómetro, ¿sí? Eso sería para L2. Entonces, esto sería, ¿no? La atenuación máxima por kilómetro, ¿no? La atenuación kilométrica máxima, o si no. ¿No? Esto sería para L1 y esto sería para L2. Entonces, ustedes van a hacer para estos datos. Yo he hecho para para los primeros datos, ¿no? Ustedes hagan para el segundo y también para el tercero. ¿Sí? Entonces, eso sería su tarea de hoy. ¿Dónde está? No. De la anterior clase no lo he subido, ¿no? 22. Ok, entonces, este ejercicio, el primero, como en la anterior clase no han subido, yo tampoco lo he subido, va a ser para la clase número 11, ¿sí? El primero. Sí, tienen que completarlo para la tercera ventana ustedes, ¿sí? Eso sería para la clase número 11 que lo voy a subir. Y esto va a ser, no es esto, ¿no? El segundo ejercicio va a ser para la clase de hoy, ¿sí? La asistencia de la clase de hoy. Entonces, ya tienen, ¿no? Su asistencia. Vamos a terminar con este ejercicio. ¿Qué nos dice? Una señal NRZ con una velocidad binaria de 140 megabits por segundo. Se aplica a un codificador 5B, 6B, ¿no? Se quiere saber si la señal de salida del codificador se puede transmitir por un enlace de fibra óptica monomodo de 20 kilómetros de longitud. Analizar si se transmite. Los datos del enlace de fibra óptica son coeficiente de dispersión del material, 40 picosegundos nanómetro kilómetro, ¿no? La atenuación de la fibra óptica es igual a 0,45 dB por kilómetro, ¿no? Y la dispersión por guía de onda es igual a el coeficiente de dispersión en sí es esto, ¿no? Pero se entiende, ¿no? G de lambda es igual a 0,3. Y el ancho de banda, perdón, el ancho espectral es igual a 2 nanómetros, ¿no? 2 nanómetros. Entonces, vamos a empezar tomando nuestros datos. Primero que la velocidad binaria R nos da ya, ¿no? NRZ es igual a 140 megabits por segundo. Se aplica un codificador 5B, 6B, ¿no? Esto ya lo voy a anotar así nomás. 5B, 6B.
Se quiere saber si la señal del codificador se puede transmitir por un enlace de fibra óptica monomodo y nos da la longitud que es 20 kilómetros, ¿no? 20 kilómetros. Vamos a poner así, ¿no? 20 kilómetros de longitud. Analizar si se transmite. Dice, hay que analizar si se transmite. Los datos del enlace de fibra óptica son m de lambda. El coeficiente de dispersión del material es igual a 40. Pico, segundos, nanómetro, kilómetro. Y la atenuación de la fibra óptica es igual a 0,45 dB por kilómetro. ¿Qué más tengo? La dispersión, el coeficiente de dispersión de la guía de onda, ¿no? Que es igual a 0,3 picos segundos nanómetro por kilómetro. ¿Sí? Y luego tenemos delta de lambda, que es igual a 2 nanómetros. ¿Sí? Esos serían todos mis datitos, ¿no? Del ejercicio. Ahora, para saber si se va a transmitir o no, debe cumplir dos condiciones, ¿no? Debe cumplir la primera condición, que es de alcance, condiciones, ¿no? La primera, que nos dice que la longitud la longitud debe ser menor L, ¿no? Esta es la longitud física, por así decirlo, ¿no? Que es de 20 kilómetros, debe ser menor a L máximo, ¿no? Que es del enlace. 2. Que el ancho de banda del sistema debe ser menor al ancho de banda de nuestra fibra óptica, ¿sí? Debe ser menor. Ahora, para hacer cumplir la primera condición, ya tenemos L, ¿no? Tenemos que hallar L máximo. ¿Y cómo se halla L máximo? Se halla a partir de esta ecuación, ¿no? Que potencia de transmisión es igual a potencia de recepción más la sumatoria de las pérdidas, ¿no? A partir de eso se calcula, ¿no? Y en la sumatoria de pérdidas, ¿quiénes siempre están presentes? Los conectores, los empalmes y la pérdida de la fibra óptica. La pérdida de la fibra óptica la puedo hallar, porque tengo la atenuación de la fibra óptica, tengo su longitud, puedo hallar. Pero de los empalmes no me da ningún dato, ¿cierto? De los conectores tampoco me dice cuánto es, ¿no? No me dice, entonces asumo que esta condición se cumple, ¿sí? Asumo que la condición 1 se cumple. ¿Por qué? Porque no me da los suficientes datos para yo poder hallar el máximo, ¿sí? Entonces asumo que esa condición se cumple. ¿Por qué? Porque no me da las pérdidas de los conectores, tampoco de los empalmes, entonces no voy a poder calcular lo que es el máximo. Necesito esos datos, ¿cierto? Entonces, por eso asumo, ¿sí? Luego tengo la condición número 2, que me dice que el ancho de banda del sistema debe ser menor al ancho de banda de la fibra óptica. Entonces, vamos a comenzar calculando el ancho de banda de nuestro sistema, ¿no? Para codificación NRZ, ¿no? Ancho de banda del sistema en megahertz es igual a, para la codificación NRZ, megabits por segundo, ¿no? Es dividido entre doces, ¿no? Pero nos dice que está utilizando esta codificación, ¿no? Esta codificación. Entonces, por esa codificación, yo tengo que aumentarle este factor, ¿no? 5 sextos, ¿no? Porque por cada 5 bits que se transmite, yo voy a transmitir en realidad 6 bits.
¿sí? Esto es debido a la codificación 5B, 6B, ¿no? Por eso, ¿sí? A eso se debe este factor. Y si no les dan, entonces directamente no es necesario, ¿no? Directamente con esta fórmula. Entonces, calculo mi ancho de banda del sistema. Va a ser R en el Z es 140, ¿no? 140. Dividido entre 2 por 6 quintos. 6 quintos que me daría igual a 70. 70 por 6 sobre 5, ¿no? 70, 14 por 6, 60. Y me daría 60, 24, 84, ¿no? Ancho de banda del sistema 84. Megahertz, ¿no? Megahertz. Entonces ese sería el ancho de banda de mi sistema. ¿Sí? Ese es el ancho de banda de mi sistema. Luego tengo que calcular lo que es el ancho de banda de la fibra óptica. Para eso necesito calcular antes lo que es el coeficiente de dispersión cromática, ¿no? Entonces empiezo calculando el coeficiente de dispersión cromática, que es igual al coeficiente de dispersión del material menos el coeficiente de dispersión de la guía, ¿no? Y estos datos ya los tengo. M de lambda es igual a 40 menos G de lambda, que es 0,3, y eso me daría 39.7, ¿no? De lambda, 39,7 picosegundos, nanómetro, kilómetro. ¿Sí? Esto, ¿no? Después, una vez que calculo eso, tengo que calcular lo que es... una vez que calculo esto, ¿qué más tengo que calcular? Tengo que calcular la dispersión, ¿no? La dispersión de la fibra óptica. Entonces, lo haremos en la siguiente página. La dispersión de la fibra óptica viene expresada por el coeficiente de dispersión cromático por el ancho espectral por la longitud del enlace dividido entre 2.35, ¿no? Entonces, la dispersión de la fibra va a ser igual a al coeficiente de dispersión cromático, ¿no? Que hemos calculado que es 39,7 por L, que es 20, y por 2, ¿no? Por 20 por 2. Entonces, esto era 39,7, era, ¿no? Por el ancho espectral era 2 nanómetros, ¿no? Por la longitud, que era 20, dividido entre 2.35. ¿Cuánto me da eso? 39.7 por 2 por 20 dividido entre 2.35. Me da una dispersión de 675.74. 675.74 picos segundos, ¿no? Picosegundos. Luego tengo que calcular, ahora sí ya puedo calcular el ancho de banda de la fibra óptica, que es igual a 0,187 dividido entre la dispersión, ¿no? Siempre se me olvida su nombre. El ancho de banda de la fibra óptica va a ser igual a 0,187 dividido entre 675.74 por 10 a la menos 12, ¿no? Entonces, el ancho de banda de mi fibra óptica
va a ser igual a 0,187. 0,187 dividido entre 675,74 exponente a la menos 12. Y eso me da 276 megahertz. ¿Sí? Eso me da. ¿Qué me decía la condición de trabajo? Me decía que el ancho de banda del sistema debe ser menor al ancho de banda de la fibra óptica, ¿no? Del sistema, ¿cuánto es? Lo hemos calculado, ¿no? En la anterior página, que es 84 megahertz. 84 megahertz es menor a 276,73. Sí, ¿no? Es menor. Es menor. Entonces, cumple la condición. Acá me he olvidado sus unidades, ¿no? Megahertz. Cumple, ¿no? La condición de trabajo. Entonces, se puede decir que sí se puede transmitir, ¿no? Sí se puede transmitir. Sí se puede transmitir, ¿no? Esa sería la respuesta. Eso nos pediría, ¿no? Verificar si se puede transmitir o no. ¿Cierto? Acá está, ¿no? Analizar si se transmite o no, ¿no? Entonces sí se transmite porque cumple con las dos condiciones de trabajo. ¿Sí? Por eso se puede transmitir. Bueno, chicos, entonces esto sería todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, díganmelo ahora para que les pueda responder. Oxy, disculpe, las tareas, o bueno, las tareas de asistencias, no sé si pueden ser Ujú. para mañana. Sí, está bien, no hay ningún problema. Lo voy a poner para hasta el domingo, ¿sí, chicos? No hay ningún problema. El anterior no lo he podido subir, van a disculpar, pero vamos a compensar con esto, ¿sí? Oxy, una consulta. Bien. La segunda tarea que hay que hallar. Este es el ejercicio número 1, ¿no ven? Este. Y acá tienen que trabajar con la tercera ventana, ¿no? Tienen que ver si si cumple las condiciones de transmisión, ¿no? Si se va a transmitir o no. Hemos analizado para la segunda ventana si se puede transmitir. Analicen para la tercera ventana con estos datos, ¿sí? Ok, esa es la tarea número 1 que va a ser para la clase número 11, ¿sí? Esto sáquenle un screen, si no, acá lo vamos a poner. Esto es para la clase número 11, ¿sí? Sáquenlo en screen si quieres. Y por último tenemos esto. Sí, esto. Esa es la segunda tarea que va a ser para la clase de hoy. Tienen que calcular la atenuación kilométrica máxima, que es esto, ¿no? Es esto. Esto tienen que calcular, ¿sí? Miren que este dato, la dispersión, la desviación o desviación, ¿no? Ya les da. Entonces esto ya tienen. Lo que deben calcular simplemente es la atenuación de la fibra óptica y ya van a tener lo que es la atenuación kilométrica máxima, ¿sí? Les voy a subir un formulario, creo que tengo, no lo he encontrado. Lo voy a subir, sí, no se preocupen, no va a estar así. Tienen que calcular esto, ¿no? En sí tienen que calcular la atenuación de la fibra óptica y con eso ya tendrían todo esto. Y tienen que calcular en sí, van a tener 4 respuestas, ¿no? Porque para este caso van a tener 2. Uno con la longitud de carrete 1 y otro con la longitud de carrete 2. Y para este caso, de igual manera van a tener 2, ¿no? Como lo hemos hecho acá. Miren, hemos trabajado simplemente para la velocidad de 34, creo que era 34, ¿no?
Sí, 34, ¿no ve? Para la velocidad de 34 megabits por segundo y tenemos dos respuestas, ¿no? Uno para la longitud de carrete 1 y otro para la longitud de carrete 2. No se preocupen, les voy a mandar el formulario. Sí, ahora lo voy a buscar y lo voy a mandar. Y si tienen alguna duda mientras están resolviendo cómo va a ser hasta el domingo, me dicen nomás, ¿sí? Eso es, esas serían las dos tareas. ¿Ya? ¿Está claro? ¿O le han sacado screen, por si acaso? Este es para la clase 11. Y este es para la última clase, ¿sí? Esto. Ok, si no hay más preguntas, eso sería todo por hoy, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Oxy. Hasta luego, chicos, que les vaya muy bien.